Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor esté bendiciendo su palabra. Cuando estaba leyendo y meditando en este pasaje me di cuenta de dos cosas. La primera, que yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando tenía la oportunidad o las primeras oportunidades de compartir con la iglesia algún pasaje, algún pensamiento, algún estudio, recuerdo que yo me caracterizaba por siempre en aquellos pasajes hablar de alguna manera o mencionar el amor de Dios. Y en esa oportunidad yo decía que es difícil hablar de Dios sin hablar del amor de Dios, porque Dios es amor. Es difícil hablar de algún área de la vida del creyente sin mencionar el amor, ya que nuestra vida debe ser una vida de amor, debemos andar en amor. Es difícil, hablar de Jesucristo y de su obra, cuando su obra, como hoy día en la mañana meditábamos y alabábamos, tiene que ver con el amor. También me di cuenta que hace mucho tiempo que no hablaba, no meditaba acerca de esto, precisamente del amor. Fue lo primero que me di cuenta. Y lo segundo es que, siendo este pasaje uno de mis dos pasajes favoritos en la Escritura, nunca había estudiado de aquel. Nunca había meditado con detención en este pasaje. Y es uno de mis dos pasajes favoritos. Dice el versículo primero: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Somos llamados hijos de Dios. Hemos sido nombrados hijos del Altísimo. Y en efecto, no es solamente o no es un mero título, como a veces tal vez lo entendemos, o como a veces también se enseña. No es un mero título el hijos de Dios, sino que es una condición. Esto es lo que somos. Esto es lo que tenemos el privilegio de ser. Hemos recibido un derecho, hemos recibido una potestad, hemos recibido una autoridad. Y esa es ser hechos hijos de Dios. Tengo varios pasajes, así que no les voy a hacer que los busquen todos. Les leo uno de ellos. Dice, por cierto, muy conocido: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad se traduce también, como les mencionaba, en derecho o en autoridad. Tenemos que entender que este privilegio de aquello que somos, lo hemos recibido. No lo teníamos siempre. No contábamos con este privilegio o no disfrutábamos de este privilegio siempre. Fue en un momento puntual que desde ahí en adelante
comenzamos a disfrutar de ese privilegio. De hecho, cuando ahí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esta frase ser hechos tiene que ver o significa venir a ser lo que no eran antes. Venir a ser lo que no eran antes. En un momento puntual, los que están acá pasaron a disfrutar de este privilegio o recibieron este privilegio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, yo les decía en un momento puntual, ¿cuál fue ese momento puntual? Distinto para cada uno de los que estamos acá. Pero fue en el momento en que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y pusimos o depositamos nuestra confianza, nuestra fe en su nombre. En ese momento puntual pasamos a disfrutar del privilegio de ser hechos hijos de Dios. Antes no lo poseíamos. En las oportunidades que tenemos de predicar el evangelio a otra persona, a veces es recurrente que las personas a las cuales le hablamos nos digan, pero si somos todos hijos de Dios. A mí me ha tocado más de una oportunidad de escuchar esto, pero si somos todos hijos de Dios. De hecho, hoy día en la mañana lo escuchaba de una persona que me decía, yo también soy hija de Dios, una persona cercana. Eso es lo que piensa el común de la gente, que todos somos hijos de Dios. Bueno, no es que lo diga yo, las Escrituras nos muestran de manera súper clara que esto no es así. Todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, hechos por Él, pero aquellos que son hijos de Dios son los que, de manera puntual, como lo mencioné, reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, un momento específico de su vida. En aquel momento en el cual depositaron su fe en aquel que podía salvarles de sus pecados, en aquel que podía perdonarles completamente. Fue en ese momento puntual en el cual pasamos a disfrutar de esto, de lo que somos. Fue ahí, fue en ese momento. No siempre lo fuimos, no siempre tuvimos este privilegio. Fue cuando creímos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Me devuelvo un poco. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué hizo posible que tuviésemos este privilegio? Tal vez alguno de ustedes esté pensando, ya dijiste que hizo posible, que en un momento puntual recibiéramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que depositáramos nuestra fe en Él. Bueno, eso no fue lo que hizo posible que nosotros seamos hijos de Dios. Fue desde ahí en adelante, pero eso no fue lo que hizo posible que seamos hijos de Dios. Lo que hizo posible que seamos hijos de Dios fue el amor de Dios. Dicen, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Está hablando del amor del Padre para que seamos hijos de Dios. Fue producto de ese amor entrañable, de ese amor que recordábamos en la mañana, de ese amor que el Padre quiso dar, que nosotros pudimos acceder a este privilegio. Leí algunas traducciones de este pasaje, o de esta frase, mejor dicho, mirad cuál amor. En otra versión dice, qué manera de amor. Qué manera de amor ha dado el Padre. En otra dice, qué amor tan sublime ha dado el Padre. Tanto estas dos como la que aquí aparece, mirad cuál amor, hacen difícil expresarlo. Bueno, ¿qué se puede decir de este amor? Lo primero, lo que dice bien claro la primera parte de este versículo 1.
que proviene de Dios. Es el Padre el que ha dado este amor, proviene de Él, sale de Él. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, el Padre. Porque sabemos que es el Padre porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y después habla de aquel que consumó, que llevó a cabo esta obra de amor. Lo primero que debemos saber o que debemos tener presente, yo creo que lo sabemos, que debemos tener presente siempre, fresco en nuestras mentes, en nuestros corazones, es que ese amor proviene de Dios. Yo antes de ese momento puntual que le mencionaba hace un momento, no conocía como hoy día conozco el amor del Padre. No disfrutaba como hoy disfruto del amor del Padre. Había escuchado mencionar acerca del amor de Dios, pero no lo había experimentado como hoy día lo experimento. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Proviene de Dios. Es el Padre quien ha amado. Es el Padre quien ha mostrado. Es el Padre quien ha dado su amor. Nadie de los que está acá hubiese conocido el amor si el Padre no lo hubiese manifestado. Nadie de los que está acá hubiese conocido el amor de Dios si el Padre no le hubiese dado ese amor. Nadie de los que está acá se sentiría amado y amaría a Dios si el Padre no hubiese amado primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué más se puede decir de este amor? Yo tratando de ponerme en el lugar del apóstol Juan, pensaba en un amor sin frontera, en un amor que escapa a los límites conocidos. Ahora sí les pido que me acompañen. Efesios 3, versículo 14. Un versículo que quiero que veamos, está más adelante, pero leamos un poquito el contexto. Versículo 14 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué se puede decir de este amor? Que es un amor sin frontera. Un escritor decía, un amor en 4 dimensiones. Anchura, longitud, profundidad, altura. 4 dimensiones. Y en esas 4 dimensiones no tiene un límite. No tiene un límite. En profundidad no tiene límite este amor. En altura no tiene límites. En anchura y en longitud no tiene límites. Un amor sin frontera, sin límites. ¿Qué más se puede decir de este amor? Versículo 19, ahí mismo. Y de conocer el amor de Cristo que excede
que excede a todo conocimiento. Que excede a todo conocimiento. Bueno, sobrepasa nuestras mentes, sobrepasa lo que nosotros somos capaces de entender. Va más allá. Hermanos, podemos estudiar toda una vida del amor de Dios. Podemos leer autores, podemos leer libros, podemos leer pasajes completos que hablan del amor de Dios. Pero nunca, por lo menos mientras estemos en esta tierra, por lo menos mientras poseamos estas mentes, nunca vamos a ser capaces de comprender en su totalidad el amor de Dios. Nunca. Mientras estemos con estas mentes, porque estas mentes son limitadas, porque estas mentes, algún científico, algún médico dijo, no tengo el dato exacto, pero que nosotros ocupamos una pequeña parte de nuestra mente, de nuestras capacidades mentales. Bueno, imagínense, si usando la capacidad completa no tenemos la capacidad de comprender en su totalidad el amor, imagínense si ocupamos la parte que ocupamos de nuestras mentes. Sobrepasa todo entendimiento. Les mencionaba un pasaje. Si para nosotros es difícil de explicar el amor de Dios en su totalidad, imagínense para aquel que no ha disfrutado del amor, que no ha experimentado del amor de Dios. Para él tal vez esto que nosotros estamos diciendo sea una locura. El hombre natural no percibe estas cosas, ni tampoco no puede. Porque ¿qué dice más adelante? Que para él son locuras y no las puede entender. Paréntesis, qué tremenda responsabilidad que tenemos nosotros de explicarle a la gente del amor de Dios. Si a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que esto significa. Lo que pasa es que más que tratar de explicarle a la gente lo que significa el amor de Dios, tenemos que explicarle más que nada, o tenemos que contarles que Dios lo amó. No tenemos que decirle cómo es este amor y todas sus facetas, todas sus aristas. Tenemos que decirle, Dios te amó. Y te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti. De hecho, Él murió por amor. Él murió por amor a tu alma. No hagamos el intento, hermanos, de tratar de explicarle a la gente todo lo que es el amor de Dios, porque no podemos. Limitémonos a decirles que el Señor les ama. Usted limítese a entender que Dios le ama. Y que si usted tiene el privilegio de ser hijo de Dios, es porque Dios le amó. Es porque Dios quiso mostrarle ese amor. Es porque Dios quiso expresarle ese amor. De muchas maneras. Tenía la oportunidad más de una oportunidad he tenido de estar en algún matrimonio de hermanos. Y eso nos lleva a pensar en una muestra de amor. Son muchas las muestras de amor que un cristiano tiene la oportunidad de experimentar, de observar. Pero no hay ninguna más grande que la obra del Señor Jesucristo. No hay ni habrá. Es por este amor tan sublime que proviene de Dios, que ha salido de Él, que tenemos la dicha de participar, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Fuimos adoptados hijos de Dios. Hemos sido aceptos en el amado. Volvamos a 1 de Juan, solamente para leer. 1 de Juan 3, 1 dice, mirad hermanos,
Mirad cuál amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la voluntad del Padre, por el amor del Padre. Esto es lo que somos. Y por esto, como veremos más adelante, por esto mismo el mundo no nos conoce. No puede conocer, porque tampoco le ha conocido a Él. Que el Señor bendiga su palabra.